Fundación y a la directiva de CAIRE por esta oportunidad de compartir. Ya son varios eventos en los que hemos estado juntos. Vamos a empezar por esta frase: nuestros cuerpos son jardines, nuestras decisiones son jardineros. Cuando empezamos por esto y partiendo de la introducción que nos hacía el doctor Lovelo el día de hoy, buscar tratamientos integrales va a partir de encontrar con una persona, y es específicamente con el paciente, ¿cierto? Y no solo el paciente, sino entender, a todos creo que nos ha tocado, gracias a este nuevo modelo de salud, entender qué son modelos de salud y cómo cada institución tiene sus propios modelos, ¿cierto? Cómo articular esos modelos a lo que cada profesión puede ofertar, ofrecer. Y eso es lo que nos lleva a pensar en esto. La pregunta es clara: ¿cuál es el rol del psicólogo? Tiene 3 roles. 1. Explicación de focos cognitivo-comportamentales importantes en la identificación de factores psicológicos que contribuyen al desarrollo y al mantenimiento de la nueva estructura del sueño. Primero, ¿cómo lo logra el psicólogo? A través de que se especializa en técnicas y el desarrollo de abastecimiento de evaluación e intervención cognitivo-conductuales basadas en la evidencia y de corte no farmacológico u otro espectro para el campo integral de la apnea del sueño. Y por último, desarrollar estrategias que permitan identificar los aspectos de la calidad de vida, porque es uno de los aspectos que va a traer esta nueva reforma para nosotros. ¿Cómo estamos impactando la calidad de vida de nuestros pacientes? Bueno, eso nos lleva a psicología, ¿cierto? Casi siempre que hablamos de los problemas de la generación de hábitos, nos llevan a los problemas de las adherencias, y no es solo adherencias y PAP. Hemos encontrado una gran cantidad de personas que ni siquiera los tratamientos de edad, hoy no hay conferencia, ¿cierto que no? Bueno, a terapias posicionales. Y estos 2 aspectos, que es una de las conclusiones que tenemos que pensar. La literatura ha demostrado cómo el IAH se reduce significativamente cuando bajamos de peso en algunos fenotipos específicos de pacientes con apnea de sueño, y mejorando nuestra dieta. Y es una pregunta que tenemos que empezar a hacernos: ¿cómo las instituciones están facilitando programas de prevención para apnea? ¿Cómo es que prevenir la apnea del sueño? Sí. Diagnosticamos un paciente, se nos olvida diagnosticar el entorno familiar. ¿Qué está pasando con esa familia? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de esa familia? Los hábitos de ejercicios. ¿Cierto que no lo preguntamos? Nos interesa saber qué máscara utiliza, qué equipo utiliza, pero no nos abarcamos de un problema que tenemos que pensarlo entre todos y enseguida hablarnos de él. Entonces, si hablamos del rol de la psicología en este aspecto, que es la generación de hábitos, porque el psicólogo es la generación de hábitos, entonces nos lleva a planificar terapias motivacionales para cada uno de esos aspectos. Y hay una amplia gama de terapias. El objetivo de la conferencia no es detenernos en eso, porque no nos quedaremos aquí toda la tarde hablando de cada una de estas terapias. Y terapias multicomponentes, utilizando cada uno de los componentes de las terapias cognitivo-conductuales para la intervención de los mismos. Segundo, comorbilidades. Ahora la literatura se ha llenado de un montón de comorbilidades, comienza sí, comorbilidades de apnea, eso es lo más. ¿Sí? Y se nos olvida que somos trastornos del sueño. Muchas veces el paciente con hipersomnia recurrente no es una apnea que no, pero las hipersomnias son una problema importante también y pueden estar asociadas. Y muchos de mis pacientes con apnea del sueño no les pregunto si tienen prevención. Y hay varios. Y si es con somnolencia residual, eso incrementemos pánico y la presión, busquemos saber pipa. Y se nos olvida hacer un diagnóstico clínico de qué comorbilidad hay entre apnea e hipersomnias. Y solamente nos quedamos en el insomnio, ¿cierto que sí? Y hay mucha literatura que está dando esto actualmente. Segundo, SAOS y parasomnias. También la literatura ha reportado cómo cuando intervenimos un paciente con apnea del sueño constipado se reducen las parasomnias. Curioso, pero no abordamos un poco más allá de qué pasa con estos pacientes con parasomnias. Y lo mismo con trastornos de ritmo circadiano. A veces al evaluar a los pacientes con poca adherencia a CPAP, nos encontramos que tenemos turnos rotativos y
y que a esa energía les cuesta volverse aquí. Entonces, hay muchos factores que requieren terapias cognitivo-conductuales específicas, de los cuales la psicología del sueño ha desarrollado una amplia gama de tratamientos. Y enseguida miraremos un ejemplo de cada uno de estos. Entonces, hay diferentes tipos de intervenciones psicológicas, automonitoreo de dietas, no porque nosotros como psicólogos le presentemos una dieta, que ahorita la con el doctor Rafa y muchas veces se remite al nutricionista y quieren consultar con el nutricionista, ¿cierto? Y es complejo. Lo otro, el tratamiento psicológico integral, que es lo que la mayoría de colegas, cuando no están capacitados en sueño, hacen una terapia psicológica. Pero se les olvida que hay técnicas específicas para cada uno de los trastornos del sueño, desarrolladas por la psicología. Bueno, reducción de peso. Los primeros programas de acompañamiento de la reducción de peso requieren de cambio de hábitos. Y es donde el psicólogo juega un papel muy importante y hay intervenciones cognitivo-conductuales para acompañar ese tratamiento de la reducción de peso. Hay terapias conductuales de exposición, en algunos casos sí es necesaria. En algunos casos sí es necesaria, en contraposición a lo que ahorita decía Karen. Hay terapias de choque que son necesarias para ciertos, no para todos los pacientes. Porque, al igual que para el insomnio, yo recuerdo una frase del doctor Camilo Borrego cuando asistía por primera vez a las terapias de sueño, y eso me quedó impactado para toda la vida. El doctor Borrego nos decía: siempre el tratamiento del insomnio es causal, siempre. Y después se lo escuché también al doctor Osuna. Y eso siempre ha impactado porque siempre cualquier tratamiento, así sea para apnea del sueño, hay que buscar causas. Hay que buscar causas. Si no, porque pensamos en fenotipos, ¿cierto? Porque los categorizamos. Hay que pensar en eso. Bueno, terapia de acompañamiento quirúrgico en algunos casos, así como cuando van a tener ciertas intervenciones quirúrgicas el paciente en cirugía plástica y hay un acompañamiento psicológico para si es candidato no para una cirugía. Hacemos este acompañamiento cuando hay que hacer cirugías para apnea del sueño. ¿Qué implicaciones tiene a nivel psicológico para el paciente? Bueno, y esto lo lleva a este modelo de Crawford, que me parece fundamental, y ahorita que el doctor lo decía, ¿qué tratamientos integrales? Y el objetivo de este simposio nos lleva a pensar en esto. Si hablamos de que para la Organización Mundial de la Salud, y es el concepto que manejamos hoy en día en salud, es el completo bienestar bio, psico y social, no nos podemos quedar solamente en el dominio biomédico, ¿cierto? Que es lo que habitualmente pensamos que es un programa de análisis y tratamiento. Es así, hay estrategias personales, factores demográficos, género, fenotipos, ¿cierto? Pensamos, sí, la enfermedad, severidad del estado, sí, tratamiento de la presión, requerida, efectos secundarios, máscaras, etc. No se nos olvida que eso dio una construcción personal en donde el paciente, miren, por eso inicia con esa frase: nuestro cuerpo es el jardín, nuestras decisiones son jardineros. Moldeamos todo esto. Y hoy en día, 20 años después de que nos reuniéramos, estamos en 2024, de 2004 aquí hablamos en el Hotel Cosmos Agnes, hace cuánto, claro, mucho tiempo, ¿cierto? De todo este tipo de problemas. Y apenas empezaba a ser un diagnóstico de apnea del sueño en el país. Y se nos olvida que hay una construcción ya de creencias y actitudes acerca del impacto. Y son personales. Que también hay unas creencias y actitudes sobre la apnea del sueño. Hay que te mandaron ese equipo, y eso no. Yo no. Y ya cada vez son más familiares que se enfrentan a ese tipo de cosas. Y no solamente las construcciones a nivel personal, sino también el dominio social, factores sociodemográficos y el contexto social del SAOS. Vas para una hora de eso, fijo, te van a mandar un equipo de este tipo. Y vienen también los deseos, que también hacen parte del dominio psicológico. No hay otro tratamiento mejor que este. No le puedo recomendar a mi doctor que no sea eso. Y es para toda la vida. Y es donde
no pensamos un poco más allá para esas intervenciones y nos quedamos solo, no, si utilice, voy a tratar de cambiar la máscara, tratar de hacer esto. Se nos olvida valorar esos otros dominios que son importantísimos, y es la labor del psicólogo, no solo hablando de CIPAP, porque recuerden, vuelvo e insisto, recordemos que la literatura ha demostrado que bajar de peso, que hay ciertas estrategias que pueden funcionar muy bien para diseñar y pensar en programas de prevención para apnea del sueño. Y ese apoyo lo que decía Karen ahorita, el tratamiento es integral, pero que es un tratamiento integral, donde cada cual o cada profesional no asuma al paciente como un rompecabezas, sino de manera conjunta podamos intervenir. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a mirar qué antecedentes hay para todas esas intervenciones, y hay muchos. Por ejemplo, el estilo de vida, la intervención de la reducción de peso, donde ya hay, vemos acá que sí reduce el índice de apnea del sueño, reduce el índice de masa corporal, mejora la calidad de vida del paciente. ¿Por qué no pensar en este tipo de programas para los pacientes? Esto fue realizado en Australia. Este otro realizado también nos habla de que la reducción del peso en pacientes con apnea del sueño mejora significativamente hasta el índice de somnolencia. Y si el solamente utiliza ese impacto, ¿qué acompañamiento estamos viendo para ese otro tipo de tratamiento integral? Vemos que al reducir el índice de masa corporal también el IHR se reduce. Posterior a muchos años de intervención, y esto realizando programas de terapia cognitivo-conductual con los pacientes. Además de que hay unos componentes efectivos de terapia cognitivo-conductual con o sin la utilización del CIPAP y mejorando significativamente en los pacientes. Esto es muy viejito, pero puede orientarnos a que aún en los pacientes con el grupo solamente CIPAP o sin CIPAP y mezclando la terapia cognitivo-conductual, pacientes después mejoraban todo ese tipo de variables. Entonces, mirar también que la terapia cognitiva para el insomnio, porque esa comorbilidad sí está estudiada y está muy bien documentada, se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, adaptada a los pacientes con CIPAP y que tengan insomnio, funciona muy bien para disminuir el índice de apnea obstructiva del sueño. ¿Y esto por qué se logrará? Pues por una cosa que al final vamos a ver de unos estudios que hicimos en la ciudad. Bueno, este estudio realizado en Australia miran que significativamente después de un tratamiento de terapia cognitivo-conductual mejora el IAH significativamente frente al grupo de control con solo CIPAP. En pacientes con comincia, obviamente. Y mejorar también algunos de los parámetros de sueño, por la sonografía en general. Y aquí se ve significativamente, inclusive mirando a nivel posicional, hay también diferencias significativas. Este, digámoslo así, estudio que fue publicado en el FIB en el 2019 nos habla también de esa utilización de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio en pacientes con comorbilidad de insomnio. Últimamente, y en este momento estamos en 2 estudios que estamos haciendo a nivel multicéntrico entre Medellín, Madrid, México y Estados Unidos, mirando la asociación entre la disminución de los terrores nocturnos y la herencia al tratamiento CIPAP, porque esa es otra comorbilidad que no se estudia muy bien y es muy importante. Bueno, también nos habla aquí de ciertas mejorías en todo lo que es no solamente las variables emocionales que se mejoran con la terapia, sino también en parámetros de sueño. Aquí utilizamos por mediciones diarias, que es muy importante, saberlo aplicar bien y utilizarlo bien. Y aplicación de la terapia cognitivo-conductual en pacientes con apnea del sueño también mejora significativamente la rehabilitación cognitiva en pacientes que tienen déficits cognitivos. Sabemos que hay muchos estudios también que han relacionado, y es una labor que se hace combinada con los neuropsicólogos. Los psicólogos también tenemos especializaciones, ¿cierto? En mi caso es la somnología, pero hay neuropsicólogos que se encargan de la rehabilitación cognitiva. Y vemos que la terapia cognitivo-conductual, aún así, colabora y al mirar las pruebas en funciones ejecutivas, como vemos acá,
en funciones emocionales, a través del Stroop, mejoraron significativamente con la terapia cognitivo-conductual. Solamente sin rehabilitación cognitiva siquiera. Bueno, estos son otros datos que no solamente mejoraron las habilidades cognitivas, sino también los parámetros de sueño en general en estos pacientes. Y nos lleva a pensar de que siempre la teoría de la acción razonada es importante mirar cómo la relación entre creencias, actitudes y conducta nos van a mejorar. Pues si tenemos clara esa ecuación, vamos a tener un tratamiento integral con nuestros pacientes. Segundo, hay otros modelos de creencias en salud que es el grado de motivación, que es otro de los aspectos. Cuando retomo esto a nivel solito, es porque no nos podemos solamente sentar en ese tratamiento a CIPAP, sino a los demás tratamientos que hay para la apnea del sueño. Y modelos teóricos que proponen unas etapas de adherencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos lleva a plantear este modelo? Que es importante. Hay unas políticas que vemos aquí de paciente, familia de cuidadores, proveedores y prescriptores que influyen en la persistencia o no persistencia del paciente en la iniciación de su tratamiento, la implementación del mismo, juntando esos factores biológicos, socioculturales y psicológicos y la temporalidad del tratamiento. Entendiendo esta ecuación para el manejo de la adherencia, vamos a tener un tratamiento mejor para nuestros pacientes, y es parte de la labor que hacemos los psicólogos en este aspecto. Este estudio de Medellín, 285 pacientes, un estudio de muestra disponible, los que se hacían a consulta general, el IH, luego la terapia estuvo manteniéndose en 2.5 de IH residual, 4,7 horas de uso, y que utilizamos en la medición el cuestionario clínico de causas de adherencia, la adherencia medida en tiempo de uso por los equipos, como ya lo puso ahorita la doctora Karen, escala de creencias y actitudes hacia el CIPAP, que ya la hablamos, es muy importante tenerla claro dentro de los programas de adherencia. Y actigrafía, ¿qué descubrimos? Con la actigrafía nos damos cuenta que después de la terapia cognitivo-conductual miramos acá, como ven acá, el tiempo total de despertar es como se disminuye significativamente, ¿cierto? Antes del tratamiento y después del tratamiento. El tiempo de horas inferior a 6 horas también se disminuyó, que es uno de los factores que mejoran con la terapia cognitivo-conductual. Y la latencia de sueño superior a 30 minutos también se disminuyó, que también nos propicia que el paciente pueda utilizar más el equipo con confianza y seguridad. Eso en torno a la parte de CIPAP. Antes y después también es demasiado claro cómo llegaron a utilizar hasta más de 5 horas y media, hasta llegar hasta casi las 7 horas de sueño en los pacientes en general. Entonces, esto nos lleva a pensar que el tratamiento es multifuncional y multicausal, no solo psicoeducación. La educación es importante, pero aquí planteamos otro tipo de preguntas también. Faltan estudios interdisciplinarios y multidisciplinarios en este aspecto, y cada invitación para que los hagamos. Entonces, como conclusiones, el rol del psicólogo va desde la intervención de la adherencia a la intervención de las comorbilidades. Las intervenciones del SAO son multicausales, pero cuando hablamos de intervención tenemos que centrarnos en que no solamente hablamos de intervención terciaria, sino qué estamos haciendo para la prevención. ¿Qué estamos haciendo para la prevención? Y sobre eso, el nuevo modelo de salud que va a implementar el gobierno, como lo decía ahorita Rafa, nos va a cuestionar sobre qué vamos a hacer ahí, porque tampoco está el asunto, ¿cierto? Muchas gracias.